qué mejor que partir este primer capítulo con una profesora, doctora, amiga, se podría decir también de nosotros, Sí. nuestra querida profesora María Carolina. Bienvenida y gracias por participar en este podcast. Así que le damos la bienvenida a nombre de Luz Calibe. Así que hay una curiosidad que tengo que en los pasillos la han llamado la MC. Sí. ¿Usted sabe por qué? El MC, bueno, yo lo revelé, no fue un apodo de acá de la Chile. No, nosotros lo estudiando, no, vaya. No. Lo que pasa es que, bueno, siempre, como dije, Caro, porque María Carolina es muy largo. En sí, cuando hice la tesis de pregrado y la tesis de doctorado en la Católica, en el departamento donde yo estaba, habían 6 Carolinas. Y yo la única María Carolina. Entonces ahí me decían María Carolina. Como, después Caro porque es más corto. Y luego yo hice el postdoc en ingeniería química de la Católica. Ahí hice mi postdoc. Entonces había un chico del laboratorio que era como de la parte de biotecnología, porque nuestro laboratorio era como la parte química y biotecnología. Y ese chico a todo el mundo lo llamaba por su nombre en inglés. Entonces, Jorge, George, Pedro, Peter, a todos nos decía. Entonces, como el mío era tan largo, María Carolina, y siempre he firmado yo los correos y todo, MC, me empezó a decir MC. Pero viene de ahí, de María Carolina. No, viene de lo otro que piensan acá, así que lo ven. Sí, María, que según que el MC es como asociado a los freestylers, Sí, claro. a los raperos, Exacto. el MC. Y lo otro es que luego de eso me vine a la Católica porque después de terminar el postdoc, de hecho estaba terminando el postdoc, lo terminé en febrero del 2013 y en marzo me vine para acá. Entonces una chica vino a hacer un trabajo de personal técnico por mi proyecto que era de ingeniería, vino ya al laboratorio. Entonces claro, como había confianza, estaban todos los estudiantes y me decía, oye MC. Y todo el mundo dijo, ¿y por qué MC? ¿Por qué? Y ahí tuve que explicar y de ahí ya había. Pero no es un sobrenombre, o sea, de los facultades, vienen ahora sí. Tiene historia. Sí, tiene historia. Ya, profe, yo quiero conocer su vida, su experiencia. Profe, ¿de dónde es usted? Mira, yo nací acá en Santiago, nací, pero yo llegué a Curacaví a los 2 años. 2 años que de ahí hasta el día de hoy, o sea, ahora efectivamente vivo en Santiago porque trabajo acá, pero voy todos los fines de semana a ver a mi familia, comparto con ellos. De hecho, hasta hace poco mi expareja era de Curacaví, así que Ah, tenía mi vida en Curacaví. en Curacaví. Sí. ¿Usted tiene hermano, hija única? Soy la hermana de al medio. Ya. Éramos 3 hermanos, pero mi hermana menor murió a los 10 años. Wow. Sí. Iba en segundo año de universidad. Segundo. Iba entrando a segundo año de universidad cuando falleció mi hermana. ¿Eso le afectó mucho en el transcurso de la carrera? Mira, Como el de igual no corresponde lo que voy a decir, pero es una experiencia de vida que yo con el tiempo me di cuenta que fue una locura lo que hice. Y es que dije, a mi hermana nunca la voy a poner de excusa para que me vaya mal en la universidad. Entonces ese primer semestre, porque mi hermana murió en enero, ese primer semestre tomé 8 ramos. wow. Y claro, y efectivamente eso me ha servido ahora para la dirección que tengo, porque de hecho me ha tocado contar mi vivencia, y es que en esa instancia cuando yo, porque bueno, estudié en la Católica, pero después ya vamos a hablar estaba la dirección de asuntos estudiantiles. No sé si habrá habido algo como a nivel de campus, porque de hecho en la Católica está todo centralizado, bienestar es para todo el campus, no es que química tenga un asistente social para química como es acá, no, es para campus. Entonces sí teníamos una profesora que hacía más o menos esa misión y me dijo, Carolina, tienes que ir al psicólogo, sé que perdiste a tu hermana, tienes que ir al psicólogo, no puedes tomar tantos ramos porque te lo vas a echar. Y claro, no todos tenemos un mismo comportamiento frente a estas experiencias. Y yo dije, no me voy a echar ningún ramo, me voy a eximir de todos los ramos, porque no voy a poner a mi hermana de excusa porque me está yendo mal en la universidad. Y ahí esta profesora me hizo el contacto con los psicólogos de la universidad. Y la verdad que, claro, al principio fui de muy mal humor, no quería, qué es lo que hace usualmente el alumno ahora cuando yo lo mando a la unidad de psicología que tenemos acá en la facultad.
Y no, de verdad que, claro, fueron como 2 sesiones muy, yo así como sí, no sé, muy cerradas. Pero ya luego, después de la tercera, cuarta sesión, sí me di cuenta que ayuda mucho eso a sobrellevar el duelo y a sobrellevar la pena, porque la pena no se acaba nunca. Pero sí uno aprende a vivir con esa pena. Como que igual, como que se estaba como resguardando en el estudio. Sí. Como, Yo sé que hay otras personas que les afecta, por eso creo que no es un ejemplo bueno lo que yo hice, porque claro, quizás alguien lo piensa, pero efectivamente te afecta más de lo que uno puede, y aparte que tuve esta ayuda psicológica que te digo. Así que efectivamente me eximí de todos los ramos, wow, pero claro, no se lo recomiendo a nadie. no es sano. No es sano, no es sano, no es sano porque quizás, mira, justo ahora yo después quería como contar mi vivencia en la universidad como pregrado, que no fue para nada buena, y quizás esto sí afectó. Mira, ahora recién como que La estás asociando, ¿eh? Sí, 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 Ah, sí. bueno, que ahora acá en la facultad igual hay mucho apoyo psicológico como en base a a varias situaciones que se pueden dar, tanto por las cargas académicas, por los cambios como de región, la verdad, porque hay gente que deja familia, pueden ser de Punta Arenas, viajan a Santiago para estudiar, entonces igual y la carga, el peso, ya no tienen a los papás y la mamá, Exacto. que es el apoyo familiar. Entonces igual es como que bueno que haya tenido ese apoyo para como seguir adelante, porque primero que todo, segundo año de universidad, igual es como que uno está ahí, como aún ambientándose. En mi caso, yo igual me demoré como año y medio en ambientarme a Santiago de una vida tranquila en Rengo a una vida más rápida que es Santiago. Eso a mí no me pasó mucho porque yo vengo a Santiago desde octavo básico al colegio. Hice de kinder hasta octavo en Curacaví, perdón, hasta séptimo, y de octavo hasta cuarto medio lo hice aquí en Santiago. Aunque viajaba todos los días, que igual, bueno, Rengo es más lejos, pero Curacaví como es más cerca, ya después terminado el segundo año de universidad, ahí me vine a vivir recién a Santiago, porque ahí ya me estaba pasando la cuenta, el viaje y todo ese tipo La de... verdad que la larga, el viajar Sí, constante, no, es agotado eso. Yo digo que tengo sueño acumulado de ese tiempo. De octavo básico hasta segundo año de universidad, yo que acumulé sueño. creo que el sueño es constante para todos. Creo que se acumula desde cuando uno ya deja de ser bebé y comienza ya la escolaridad, uno acumula el sueño. Bueno, otros lo pasan con los carretes, pero bueno, también es válido, también es uno válido. Lo que no disfruta en la enseñanza media, ahora también en la adultez, lo, eh, lo, lo aprovecha. Así es. Ya, profe. Otra No, cosita. ¿profe o Carolina o Caro? Es que con la costumbre me llama que, bueno, el que siempre cuando lo voy a conversar cuando está en la oficina, profe, mire Carolina, pero Carolina. Eh, durante su estancia en la universidad, en el periodo de pregrado, ¿qué fue lo que usted realizaba como para despejar su mente del ambiente académico, de los Nada, estudios? Nada. 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 Ese fue el peor error. Peor error. No. Sabes que a mí me da un poquito cuando así como que entrevistan a los profesores y todo y dicen, ay, disfruten, que es el mejor momento de sus vidas. No comparto eso. No lo comparto. Porque de verdad yo siento que me imagino que hay gente que sí lo pasa muy bien, pero yo creo que la mayor cantidad de estudiantes, sobre todo me refiero un poco al ámbito científico, porque veo que en el ámbito humanista es distinto, es como otro el que hacer, es como, yo no, me centré solo a estudiar, 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 y bueno, yo también hacía una locura al primer año como ya viajaba a Curacaví, llegaba como a las 4 5, dormía hasta las 12 de la noche y me levantaba a las 12, estudiaba hasta las 5 de la mañana, me levantaba para tomar el bus y venirme a Santiago. Wow. Entonces, no, yo lo pasé pésimo
Y ya llegando como a fines del tercer año, yo sentía que ya no daba más. Y no me iba mal porque yo tenía beca, tenía muy buen promedio, la había mantenido, así que estaba súper bien. Bueno, quizás también había una presión que quizás yo no era consciente de esa presión. Y lo otro que me había echado un ramo, química orgánica 2. Ese fue mi karma, me eché solo ese ramo. Entonces tampoco no me iba mal, pero de verdad que no daba más. Todos los fines de semana enferma, con gastritis, colon. Entonces llegaba como el día viernes, me venía el relajo y me empezaba a doler todo. Entonces llegó un momento en que, bueno, mi mamá era mucho más estricta que mi papá. Y ya los reunía a todos, a mi hermano inclusive, su familia. Dije que ya no daba más, que no, de verdad lo estaba pasando muy mal en la universidad. Tenía muy buenos amigos que los tengo hasta el día de hoy, entonces tampoco no era una cosa de ambiente, nada, sino que era demasiado desgastante, porque igual acá los chicos siempre se enojan que hay que estudiar mucho, que uno no descansa entre controles, informes de laboratorio, venir a los prácticos que son obligatorios. Todo ese es algo que yo también pasé, independiente que es la católica o acá, porque digamos la malla es muy parecida. Y en esa oportunidad le dije a mi papá que ya no daba más, que no me estaba yendo mal, que no me iban a echar ni nada, no estaba en causal de eliminación, pero no daba más. Y mi papá, bueno, siempre ha sido como soy como su regalona. Era así como, no, lo que tú quieras, hija, tú hazlo. Y yo lo que quería era salirme y entrar a un instituto y estudiar química. Y hacer, pero sí química, siempre química, estudiar química. Y mi mamá, como que la vi con una cara media rara y me dice, hija, prefiero una hija sana que una hija profesional. Así que también te dejo a libre lo que tú decidas. Y ahí mi hermano me dijo otras cosas, mi cuñada y todo, y ahí como que me vino un relajo. Y ahí sí que ya, creo que ahí me empecé a tomar como la universidad, como, no importa si me echan, voy a seguir hasta que no sé qué, me empezó a ir mejor de lo que me iba, y como que ya los últimos años, que son los cursos de formación final, de verdad que ahí me fue muy bien y es todo súper fluido. Wow. Pero de verdad yo siento sobre todo, es claro, que yo me doy cuenta ahora que soy DAE, que efectivamente entre el tercero y cuarto año es cuando uno lo pasa peor, peor. Y la verdad que todo el mundo, yo aquí siendo profesora de química, siendo profesora de ustedes, lo paso mal, lo pasé súper mal, súper mal. No así, después me reivindiqué y en el doctorado lo pasé muy bien. Eso, o sea, Eso era lo que no lo vivió en el pregrado, lo vivió en el doctorado. que también hay gente que lo pasa muy bien en el pregrado, no sé por qué, o viene también porque uno los primeros años aprende a estudiar, como que empieza con una nueva disciplina distinta al del colegio, entonces quizás gente que viene como más preparada desde el colegio quizás no lo pasa tan bien, o sea, o lo pasa mejor y ya luego lo sufre en el doctorado. Yo no, lo pasé muy bien en el doctorado, a pesar de que tuve una persona en la comisión que me hacía la vida imposible, pero de verdad que lo pasé muy Pero igual, a pesar de todo, lo pasó. lo pasé muy bien, muy bien. El profe Pablo Richter fue de mi comisión de doctorado, Ajá. para que ustedes sepan. Él ni siquiera se acordaba, el otro día se lo dije, pero era el que me salvaba. Las otras dos señoras las complicadas. Ah, ya. Profe, siguiendo con esta línea, ¿usted terminó el pregrado y saltó al tiro al doctorado? Como que terminó y siguió estudiando al tiro. Sí, pero no estaba dentro de mis metas iniciales. De hecho, así como que yo inicialmente siempre supe que quería química, siempre, siempre, siempre. Mi abuelo fue químico farmacéutico, no terminó la carrera y luego estudió medicina. Entonces él tenía como un complemento perfecto porque hacía como combinaciones de medicamentos, hacía unas pomadas. Por ejemplo, él, no sé cómo, hizo una inyección para las varices y se lo llevó a la tumba. Wow. Y hacía una crema que mi mamá hasta hace poco le quedaba un poquito de esa que tiene estado súper vencida, que servía para la psoriasis. Y sanó a varias gente de la psoriasis dentro de su conocimiento, así como entre química y farmacia y medicina, se llevó todo eso. Entonces, yo usualmente su consulta la tenía en su casa. Entonces, veía los morteros, veía cómo preparaba. Y yo creo que, no sé, creo que si lo recuerdo ahora es porque algo tiene que haber quedado en mí. Entonces, eso, yo creo que viendo como que eso fue lo que a usted la motivó a entrar a estudiar una carrera científica. Por ahí va. Después, en pregrado, o sea, perdón, en la enseñanza media había que elegir, yo elegí química.
Y la profe de ahí de química me empezaba a preparar para las olimpiadas de química que no sé, parece que todavía se hacen en la USACH, ¿no? Sí, Tú no, en verdad que no eres química, yo solo decía. Ya, entonces me hacía participar todos los años de las olimpiadas, de todos los colegios, y no, terminé cuarto medio y era química, química, química y química. Solo me equivoqué al postular, ¿por qué? ¿Qué le pasó? porque yo quería la Universidad de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad de Chile. Ya, Y por ahí, dentro de los consejos que te dan, que no sé qué, que no sé cuánto, no sé, extrañamente cuando yo di la prueba de aptitud, que fui vieja, ya no sé, no me PAET, ni PBU, ni nada. Aquí la Chile pedía la específica, bueno, aparte del lenguaje y todo eso, la específica de química. Y en la católica pedían solo la específica de matemática, o sea, la M2 que se llama ahora. ya. ¿Ya? Entonces a mí obviamente me fue súper mega bien, más en química que en matemática 2, que se llama ahora M2. Entonces iba yo a la segura para quedar aquí en la Chile. Pero por ahí me comentaron que si yo no ponía a la católica en primera opción, la católica como que no me pescaba, una cosa así, no sé cómo fue. Entonces puse la católica, la Chile, la USACH y creo que en tercera opción ingeniería química en alguna parte. Esas fueron como mis 3 opciones, nada más. Y la cuarta como ingeniería química. Y claro, que como puse primero la católica, que en la católica se desechó todo el resto. Pero de verdad yo estaba de muerte. Pero creo que fue un error muy acertado. Lo pasé, bueno, aparte de eso, fue una gran experiencia haber pasado por la Universidad de Chile, que yo creo que si yo hubiera estudiado acá, no estaría trabajando acá ahora. Se hubiera ido para otro lado. Yo creo, Wow. yo creo, sí. ¿Qué, qué, qué habrá sido la vida de esta Carolina así, Así es. a la Chile? Así es, así es. No nos hubiéramos conocido. Ah, ¿Tan bebé? bueno, voy a estudiar como exalumna. Claro. Y, y nada, pues entré a la católica a estudiar y antes de esto, yo siempre quería química, pero sí por ahí en algún momento como que manifesté que quería entrar a un instituto porque yo no quería estudiar tanto tiempo, porque quería como ganar plata al tiro, como ganar plata rápida. Y claro, y ahí mi mamá se puso como firme, no, si no en la universidad nosotros no te vamos a financiar nada. Ya. Entonces fueron como súper claros en eso, bueno, queda la opción de entrar a la universidad. Y mientras hice la tesis de pregrado, compartiendo ahí en el laboratorio, la profesora que ahora está acá, que se llama Verónica Arancibia, ella fue mi profesora de pregrado y de doctorado, tenía a un alumno de doctorado con el que compartíamos en el laboratorio. Y ahí como que empecé a ver la opción, uy, y podría ser, y que el doctorado, que no sé qué. Y ahí fue recién, cuando empecé la tesis de pregrado, que me incentivé por hacer el doctorado, sí. Y claro, tenía a mi mejor amiga, que ahora es académica de la Universidad Católica, y ella también, que hacía su tesis en físico-química, también le entró el bichito, nos entró juntas el bichito, así que entramos juntas al doctorado. Ah, la mejor. Pero en ese tiempo entramos 4 al doctorado, en ese tiempo entraba muy poca gente al doctorado. Y lo otro importante, no hice el magíster porque no estaba la opción, porque en la católica no, ahora creo que recién hay, pero no había magíster en química. Entonces era terminar el pregrado Doctorado. y el doctorado era la opción para seguir ahí mismo. Por eso no hice el ¿Tú magíster. me podrías contar un poco de esta experiencia de estas olimpiadas de química que se hacían en los SACH? Porque, pucha, lo único que participé en la enseñanza media fueron olimpiadas de matemáticas. Pero olimpiadas de ciencia yo nunca lo escuché que se realizaban, pero ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo es la temática que vivió en ese tiempo de esta olimpiada de ciencia? Muy parecida a la PAES. Son pruebas, ¿sí? Tú vas a dar pruebas. Entonces, claro, efectivamente ahora como el DEMRE pone a disposición estos facsímiles para que uno estudie, mira, la verdad, porque hace tanto tiempo, no sé si mi profesora me preparaba con temas específicos, pero después, viéndolo, son preguntas muy parecidas a la PAES, que de hecho, por eso lo estoy dudando, o este compañero que digo yo que estaba haciendo el doctorado antes que yo, creo que es el que ahora organiza las Olimpiadas de Química en la USACH. Entonces son facsímiles, uno es con alternativa y uno participa. Wow.
Que yo creo que igual es una buena instancia como de aprendizaje para después enfrentarse a la PAES, po. La verdad es que sí, porque ayuda bastante, porque darle como, no sé, va a ver uno cuando le colocan este nombre de Olimpiada y de algo, o alguno como que se siente un poquito más con vamos, voy a lograr algo, y si le va bien en la Olimpiada, igual como que más tranquilo y preparado para rendir la PAES o la prueba para ingresar a la universidad, porque ya los nombres cambian. También. Sí, de hecho a mí en la independiente, que una cosa es que a ti te guste matemática, lenguaje y otra que te vaya bien. Pero a mí me fue muy bien en la prueba de... Pues en ese tiempo no era como ahora que viene todo mezclado, sino que estaba la de química, la de matemática, la de biología y la de física, todo por separado. ¿Usted cree que ese sistema es mucho mejor que juntar todas las materias y dentro de, como cuando tomo la específica de biología, química, física, son como, no sé, bueno, en un tiempo eran como 25 preguntas, ahora no sé en cuánto estará, pero que un porcentaje de la prueba es netamente a como la especialidad? Mira, yo llevo trabajando en el DEMRE desde el 2013. Entregué tomando pruebas, haciendo preguntas, validando ya el facsímil completo, tomando las pruebas que se llaman se me fue el nombre, pero es como validando ya el facsímil completo, se hacían, porque ahora están tomando las PAES entre medio, antes se hacían a mitad de año con ciertos colegios para validar las preguntas que venían en las pruebas que ahora se llama PAES. Mira, creo yo, viéndolo por el lado del alumno o del estudiante, creo que es mucho mejor esta mezclada, porque antes, como te digo, aquí la Chile pedía, para entrar a química, pedía la específica de química, pero también para entrar a química en la católica te pedía la N2 que se llama ahora, no te pedía la de química. Entonces, ponte tú que no sé, eh, no diste la de biología y después entre que diste la prueba y vas a postular se te ocurre una carrera que te piden la de biología. Entonces creo que esto amplía un poco a las postulaciones que pueden hacer los, aparte que pueden hacer 1000 postulaciones ahora, pues son como 20 en mi tiempo, no sé si eran 3, yo creo que 4, no eran más de 4. Y por un tiempo también fueron 3 opciones nomás. Entonces, por ese lado, no voy a entrar en la discusión del tipo de pregunta, cómo se hacen, hasta qué nivel, no. Pero creo que es una buena opción porque se da triple, po. Claro. Es que se lo pregunto porque, como mencionó que también daba la específica de matemáticas como una M2, como que ahora se está replicando el sistema antiguo, por así decirlo, porque ahora No, pero la M2 siempre ha existido, po. no, antes solamente es una de matemática y una de lenguaje. Y ahora volvió a aparecer la específica de Tienes matemáticas. razón. Entonces, por eso le vengo a preguntar porque como que se está replicando el sistema antiguo de colocar una específica de matemática. Porque lo único que tiene M2 es matemática. Claro, sí, matemáticas, sí. Y los restos son como más que nada la mención que le llaman más de biología, química y física. Física, claro. Entonces como que por eso le estoy haciendo esta comparación de... Como ciencias naturales, Sí. como ese tipo de... Entonces, por eso como que... No, yo creo que es muy bueno eso de que vengan las tres porque finalmente te piden la de ciencias. Independiente si es para el área de química, biología o física, te piden la de ciencia. Pero antes tú tenías que postular con la específica para la carrera. Es un poco Más restrictivo, encuentro yo. sí, más cerrado. Más cerrado, exacto. Entonces, bueno, si hoy ahora uno toma cualquier como mención y puede entrar a cualquier carrera del área de la ciencia, Exacto. la verdad. Exacto. Sí. Profe, y ahora usted, ¿en qué se está desenvolviendo científicamente? Mira, yo tenía una carrera científica bien diversa. Yo partí pregrado y doctorado con tipos de extracción, en el ámbito siempre analítico, por supuesto, con extracción con fluido supercrítico. Ese fue como mi fuerte durante el desarrollo de pregrado y de doctorado. ¿Cómo eso de fluido supercrítico me suena como nombre exótico? Sí, súper exótico. Lo que pasa es que dentro de los métodos de extracción que existen, tú sabes que puede ser sólido, líquido, 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 ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que hay ciertos solventes que tienen su punto crítico, trata el punto triple, ¿no es cierto?, de las fases sólido, líquido, gaseoso,
pero más arriba hay un punto crítico. Y ese punto crítico es donde el solvente tiene propiedades tanto de líquido como gaseoso. O sea, se hace indistinguible si es líquido o gaseoso. Entonces, para hacer un tipo de extracción de algún analito desde una matriz, eso es muy favorable, porque como tiene propiedades de gas, permite que pase a través de la matriz muy fácil, a diferencia de un líquido. Y por otro lado, como tiene propiedades de líquido, hace que sea más soluble el analito en ese solvente extractante. Entonces, por eso es muy favorable para hacer extracciones. Y por otro lado, el solvente más utilizado es CO2. Entonces, el dióxido de carbono, uno lo pone en una celda, lo lleva a sus condiciones supercríticas, tanto en temperatura como en presión, pero luego que uno depresuriza eso, o sea, que sale el extracto, el CO2 se vuelve en condiciones ambientales, se vuelve gaseoso. Entonces, también es una extracción limpia. Por ejemplo, en la vida cotidiana, los primeros, creo que ahora ya no lo hacen así porque no, es muy caro el proceso, los primeros cafés sin cafeína eran por medio de extracción con fluido supercrítico. Extraían la cafeína con un CO2 supercrítico. ¿Cómo? Entonces, si tú miras la etiqueta atrás, cuando lo descafeinado, te sale si es a través de una extracción con fluido supercrítico. Ah, lo dice. Sí, por mucho tiempo lo dijo. Yo cuando estaba en todo esto lo buscaba y todo. Pero finalmente creo que encontraron otro método de extracción para extraer la cafeína más barato. Ujú. No, voy a ponerme atención ¿Sí? al etiquetado de los cafés ahora Sí. del... Luego de eso terminé pregrado terminé el doctorado, como te digo, en mi tesis de pregrado fue determinar la concentración de cobre en orinas de mujeres que usaban la té de cobre como anticonceptivo. Entonces hice control de las mujeres que usaban otro método anticonceptivo o que no usaban método anticonceptivo y las personas que usaban la té de cobre, o sea, las mujeres que usaban la té de cobre como anticonceptivo. Y efectivamente, las orinas de las mujeres contienen mucho más cobre que las mujeres que no tienen una té de cobre intrauterina. Entonces yo extraía el cobre, lo transformaba en un papel filtro, ponía la orina, la secaba, ponía más orina, lo iba concentrando y luego lo metía en el extractor y extraía el cobre y aparte le agregaba un ligando, entonces lo extraía como complejo. Entonces ese fue como mi tesis de pregrado. La tesis de doctorado, lo mismo, extracción con fluido supercrítico de plomo orgánico e inorgánico y de hidrocarburos policíclicos aromáticos de las arenas de la quinta región de ahí de Ventana. Ah, Entonces, para ver si, entonces, muestré a varias profundidades la arena, entonces cuantifiqué el plomo por ser, como se utilizó tanto tiempo como antidetonante, el trietilplomo y el trimetilplomo, y los hidrocarburos policíclicos aromáticos que son típicos en las gasolinas. Y esa fue mi tesis de doctorado. Entonces ahí siempre, y todo eso, tanto el plomo como los hidrocarburos, los extraía con fluido supercrítico. mm, Después de eso, hice un reemplazo en la ACH, en el Laboratorio de Higiene Industrial, como 6 meses y me llamaron de Ingeniería de la Católica para hacer el postdoc. Y ahí lo que les interesaba era que a ver, la pregunta del millón era: ¿por qué si los vinos chilenos son tan buenos, se exportan, son reconocidos a nivel internacional, por qué tienen tan mala vejez, por decirlo así? ¿Y aquí se considera como vejez como que el... Puede ser tanto en barrica como mantenerlo en una botella, Ya, ¿ya? Esos son como el añejado. como el añejado. En cambio, los vinos franceses tienen muy buen envejecimiento. También son muy buenos, son reconocidos, todo, pero tienen un muy buen envejecimiento. Entonces yo empecé a investigar cómo se comporta el vino, digamos como su matriz compleja, cuando se envejece. Entonces, por un lado, yo hacía tanto envejecimientos electroquímicos, como también al agregarle oxígeno al vino, seguía cinéticas de cómo se consumía el oxígeno, aparte de cuantificar. Nosotros siempre nuestra hipótesis fue porque nuestros vinos quizás tenían mucho más metales.
Y los metales pueden influir en la oxidación del vino por medio de la ecuación de Fenton y todo eso. Entonces, cuantificaba los compuestos polifenólicos, todos los componentes del vino, pero aparte también los metales que tuvieran un comportamiento redox parecido al hierro que hace la ecuación de Fenton, que es el cobre y el manganeso. Entonces ahí hicimos como una adecuación, hicimos como un análisis multivariable de lo que podría influir. En este caso, como este envejecimiento yo lo veía como capacidad antioxidante. Entonces ahí hicimos como esa investigación. Y aparte también, como trabajé en ingeniería, que pertenecía directamente al DICTUC, y el DICTUC tiene el Centro de Aromas y Sabores, entonces también ahí hacíamos la parte de degustación, y veíamos si efectivamente cuánto se dañaba un vino, si estaban dentro de sus notas las partes oxidadas y todo eso. Oh, interesante. Y luego de eso, como te dije, terminé el postdoc en febrero del 2013, y entré acá el 2014 por un proyecto de inserción académica que ahí mi patrocinante era Claudio Lea. Entonces ahí, y eso coincidió así como mágicamente en que el profesor Juan Carlos Stum se acogía a retiro de jubilación, así que ahí heredé química orgánica, o sea, química analítica 3, la 2, análisis, laboratorio de análisis instrumental y tópicos. Así que ahí por eso quedé haciendo todo lo que hacía ese profesor más la investigación. Pero aquí tuve que renovar un poquito y empezar con los productos naturales. Empecé trabajando acá, colaborando con la profesora Carla del Porte, que trabaja mucho trabajaba en propóleo. Entonces ahí teníamos alumnos en común, y hasta que encontré mi nicho, que me di cuenta que la chía, que se llama salvia hispánica, ese es su nombre científico, está súper mega estudiada la semilla, todo el mundo consume, todos saben las propiedades y todo, pero cuando me pongo a ver qué pasa con la planta, hay cero investigación. Cuando yo empecé a escribir el proyecto, el 2015, unos italianos tenían una publicación en donde como el 80% de la publicación hablaba de las propiedades nutricionales que tenía la semilla. Pescaron unas hojas, hicieron un extracto etanólico y lo tiraron a un espectrómetro de masa. Y ahí vieron que habían como 34 compuestos bioactivos en la planta, no en la semilla. Y ahí ahí me gané el Fondesit con esa idea. Entonces ahora terminé el Fondesit, ya tenemos 2 publicaciones, una en donde hicimos una caracterización así completa de la planta. No sé si te has dado cuenta, pero cuando come, ¿has visto la chía o no? Los puntitos, que hay unas blancas y unas negras. Sí. Ya. Eso porque cuando se empiezan a mezclar, o sea, cuando empiezan a ver las cruzas en las plantaciones, se empieza a ver mixto. Pero yo planté por separado las semillas negras de las semillas blancas. Y ahí obtuve la hoja y todo. Entonces en el primero hicimos una caracterización completa de los compuestos bioactivos, cuantificación de los compuestos. Pero no hay diferencia entre la blanca y la, Sí, y la negra. sí, Hay po, diferencia. sí, po. Ah, ya. Capacidad antioxidante, pero estamos hablando de la planta, la hoja. Sí. Capacidad antioxidante, in vitro química, in vitro celular. Eso fue lo primero que postulamos, y toda esa investigación in vitro química y in vitro química celular nos daba que la negra era la mejor. Siempre nos da una diferencia, la negra es la mejor. Luego de eso hicimos un experimento con ratones. Entonces, con un ensayo de ratas obesas, se enfermaron y luego le empezamos a administrar tanto el extracto de la hoja de semilla blanca como el extracto de la hoja de semilla negra. Y solo, esto fue justo, me pescó la pandemia, entonces, maldita, hice el experimento de reversión y no de prevención, que la prevención es que haberlos ido engordando en conjunto con haber ido suministrando el extracto. Pero aquí los engordamos y luego solo 2 semanas o 3 semanas le estuvimos administrando el extracto. Y ahí se revirtió, y el extracto de semilla blanca, de hecho, en el daño hepático, revirtió los daños hepáticos. La semilla blanca. El extracto de la hoja de semilla blanca. Tienen completamente dos. Claro, entonces ahí uno queda como claro, uno hace toda una investigación in vitro química, pero que finalmente en la parte, a pesar de que igual se ve prometedor lo que puede hacer la hoja de semilla negra, pero claro, se necesitan más estudios y todo. Entonces igual yo creo que después de esto salió como
otro paper, creo que junto el 2023 con nosotros, uno de metabolómica de la planta, que también parece que fueron los mismos italianos que hicieron. Pero de eso no hay más. Hay información, mucha información folclórica, botánica de la planta, pero científica muy poca. ¿A qué se refiere con el consulto de folclórica? Lo que pasa es que aquí les puedo dar una clase, No, es que como folclórica es como que, no sé, el baile nacional, ahí. el baile nacer. Que recuerda que el 2019 recién se empezó a producir esta planta acá en Chile, antes no había acá. Entonces, de las culturas azteca y maya. ¿Qué pasó? No, no. Entonces, se produce principalmente en México y en Guatemala. Ese es como su mayor producto. Pero de aquí de la cercanía, Argentina, Bolivia y Perú, pero más Bolivia que Perú, son los que producen chía. Entonces, a ver, la chía era súper importante para los aztecas, súper, súper mega importante para la nutrición, para la medicina. De hecho, la planta como machacada servía como antiinflamatorio para las rasmilladuras y las quemaduras de la piel. La infusión de las raíces sirve como antidiarreico. La infusión de la hoja sirve para el dolor de cabeza. Pero a eso me refiero que todo es folclórico. Entonces, con la llegada de los españoles, de hecho, la semilla era como moneda de intercambio. Entonces, los españoles la erradicaron, la sacaron del comercio. Entonces, ahí se detuvo toda la producción de chía y volvió el repunte hace un poco, yo creo que como en 1900 más o menos recién, así como que empezó todo el repunte bueno, y aquí también científicamente la semilla empezó a hacer muchos estudios hace muy poco, a pesar de que hay muchos estudios. Entonces, la planta quedó de lado, entonces toda la información que hay es folclórica. Hasta lo que estamos haciendo ahora nosotros. Ahora, el nuevo proyecto que estoy haciendo es de amaranto, porque soy de un grupo, pertenezco a un grupo internacional de granos ancestrales. Entonces ellos estudian todos los granos ancestrales pero yo no estudio el grano, pero colaboro mucho con la gente que trabaja con grano y yo estudio más las plantas. Entonces ahora de hecho ya estamos trabajando con amaranto. Ya. Amaranto, chía, quinoa, son como los granos ancestrales más reconocidos. Entonces, como que me emociona escucharla, como el trayecto de lo que ha hecho en el doctorado, en el pregrado, doctorado, postdoctorado y lo que está haciendo ahora. ¿Qué fue lo que más le marcó a usted como en este transcurso? ¿Qué es lo que usted como la marcó a usted como de que me gusta, no sé, como que lo que la llenó a usted, como que se sentía como orgulloso de su logro? Oye, todo logro uno se siente orgulloso, pero ¿qué fue lo que más le marcó en su trayecto? Es que los marcajes son distintos. Yo creo que he tenido varios marcajes, pero con diferente enfoque. Porque en pregrado y en pregrado, yo creo que en pregrado es que yo de verdad creo que con un poquito de inocencia y de desinformación, llegué y me presenté a un oral en un congreso con la tesis de pregrado de la T de cobre. Entonces, el tema era tan novedoso, tan distinto a lo que hacía todo el mundo, porque era un congreso de química analítica, el encuentro de química analítica que se hace año por medio aquí en Chile, que al final la gente me empezó a preguntar de la parte biológica. Después, en el congreso, la gente me preguntaba como cosas prácticas de en qué consistía la diferencia entre la té de cobre con un anticonceptivo de pastilla. Yo, claro, eso lo había estudiado porque estaba viendo el tema, pero no era experta. Entonces, eso me marcó mucho, mucho, mucho de como el interés que tuvo la gente por la investigación, a pesar de que no había mucho interés como en el método de extracción con fluidos supercríticos, no había tanto interés en eso, pero sí como en el tema global. Eso yo creo que me marcó mucho y por eso mismo me gusta mucho ir a los congresos, compartir, preguntar y todo. Luego en el doctorado, en este mismo encuentro me gané el premio al mejor póster. Y también ahí como que el boom fue el fluido supercrítico y todo. Así que eso me marcó mucho. Tanto en el pregrado como los congresos me marcaron mucho porque fue como reconocido mi trabajo. Y eso fue como muy, muy bonito. Luego en el postdoc, lo que me marcó es
porque era un mundo nuevo. El vino, que a mí no me gusta, no me gusta el vino. El vino tinto, vino blanco sí, pero el vino tinto no me gusta. Me abrió muchas puertas. Muchas puertas. Tengo, no sé, muchos contactos. Como que, claro, porque la visión del ingeniero es muy distinta al del científico. Estoy hablando tanto químico, químico farmacéutico, bioquímico. Ellos trabajan de otra manera. Los proyectos son 100% aplicados, tienen que vender el proyecto. Nosotros, bueno, antes de eso, los proyectos eran como muy así científicos, muy ciencia básica y hasta aquí nomás, no proyectando, así como para qué sirve esto finalmente, si sintetizo eso, ¿qué más le hago? No una nueva molécula, sino que hacerle como todo el estudio. Y yo creo que en el postdoc me pasó eso. Como que aprendí la interdisciplina, aprendí que efectivamente puedes trabajar con mucha gente. Y eso me ayudó ahora que obviamente yo no sé plantar, po. Entonces mis proyectos van asociados a gente de agronomía. Me arriesgué con lo de las ratas, trabajando con una colega de medicina. Entonces que quizás antes no me hubiera atrevido si es que no hubiera pasado por el postdoc en ingeniería, que los ingenieros son así, son para trabajar y ellos prometen, prometen, prometen y después buscan, bueno, buscaré al mejor químico analítico que me haga los análisis, porque así fue lo mío. Necesito que me determine radicales libres y capacidad antioxidante en los vinos. ¿Me lo puede hacer o no me lo puede hacer? Así fue el ingeniero para trabajar en el postdoc. Ellos lo había prometido, él había ganado un proyecto, estaba con un contacto con una empresa francesa. De hecho, tuve 2 postdocs. El primer postdoc me lo pagó una empresa francesa y el segundo fue el de Fondesit. Entonces, eso también marcó mucho para el trabajo que hago ahora interdisciplinario, porque lo mío claramente es interdisciplinario. A pesar de que la química es la base, pero claro, necesito trabajar con los agrónomos para que me planten. Necesito las plantas, necesito plantar, necesito que tengan ciertas condiciones para que no hayan tantas variables que comprar una planta en cualquier lado, ¿entiendes? Por otro lado, pues hago todo el análisis químico y después hago el estudio biológico, del cual no estoy preparada, ni tanto agronómico ni biológico, no estoy preparada. Wow, salto. Voy a un mundo. Y eso así, la verdad que eso es lo maravilloso de la ciencia, que es multidisciplinario. Y de verdad que cuesta porque a uno la crían de chiquitita de pregrado en que la química es lo mejor y hacer una síntesis o la analítica, no sé qué. Entonces, sí, eso a mí me ha ayudado mucho. Eso fue, yo creo que son mis 2 hitos. Es como de- lo histórico de usted. Esa es mi historia. Ya, no. Ahora, de toda esta maravilla, profe, si no hubiera sido química, ¿qué hubiera sido? No, ¿Cómo se hará, se hubiera visto? ¿Estudiando qué? no, decoración de interiores. Pero mira, una cosa sí, tengo que reconocer que, bueno, como estaba yo tan cerrada entre química y farmacia, química, como que de ahí no salía, nunca supe de la carrera de ingeniería en alimentos. Quizás sí esa hubiera sido una opción para mí en su momento, o no sé si lo veo con otra visión ahora, pero sí ahora hubiera sido, pero nunca supe de esa carrera. Supe de ingeniería química, ingeniería en biotecnología, todo lo asociado así más o menos a la química, pero ingeniería en alimentos nunca llegó a mis oídos siendo estudiante de colegio de media. Mami, Pero si no, en su momento, si no sé, me hubiera ido mal en la prueba, algo, no sé, hubiera estudiado decoración de interiores, administración de empresas, no sé, no, nada que ver. otro extremo. Sí, sí, sí. La verdad es que comparto su opinión como tampoco yo escuché de la carrera de ingeniería de alimentos, y si no hubiera entrado bioquímica, yo creo que si hubiera conocido la ingeniería de alimentos, también me Sí. hubiera, porque ahora estando aquí en la carrera, participando en todas estas organizaciones de las actividades que se desarrollan en la facultad, como que creo que toda la facultad anhela la expoferia. Y La la que service después, pues. y después la front service, pero porque es impresionante la forma de innovar de los estudiantes. O sea, yo aún no me saco de la cabeza el salame de gano. No, yo
Yo recuerdo los chips como tipo sucarita ¿Ya? de harina de castaña. Es lo más exquisito que he probado, que fui hace como 2 años atrás, fui jurado. Jurado. Y este año no me tocó ser jurado. Sí, no sé, no. ¿Y viste? Yo también aquí aprendí qué es lo que era la ingeniería en alimentos. Pero es muy, 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 muy innovador. Bueno, en este grupo que yo pertenezco internacional, que somos 12 países, la mayoría es gente relacionada con ingeniería en alimentos. Quizás no con el nombre exacto en la carrera, pero muy relacionado con ingeniería en alimentos. Sí, esa hubiera sido una muy buena, pero en su momento, en ese tiempo, nunca lo escuché, nunca lo escuché. Así que no fue opción, po. No, No hubiera sido opción. Sí. porque, porque son como estas carreras como muy escondidas que están, que son muy, muy como, son de boca en boca, porque no hay mucha como publicidad de la carrera. Sí. Sí. Profe, ahora y un poco en el ámbito nacional, con respecto a esto mismo como de la publicidad, de las carreras científicas, ¿qué opina de la divulgación en Chile? ¿De cómo usted la ve? Mira, yo me saco el sombrero con ustedes como agrupaciones, también destacando por el tiempo que lleva Stencikif, que yo tengo mi alumna que terminó ahora de doctorado, que perteneció a los primeros grupos de Stencikif aquí de la facultad. Eh, yo creo que la desinformación va asociada, este es Claro, sí, mi opinión. Creo que la gente ve muy alejada las carreras científicas. En general, estoy hablando de la sociedad. A no ser que a uno le guste, no sé qué. Pero igual, por ejemplo, yo tuve tíos que me dijeron, ay, ¿cómo vas a estudiar esa carrera tan difícil? Ay, ¿cómo vas a hacer un doctorado en química? Entonces, lo ven como tan lejano, em, que yo creo que eso lleva a la desinformación de lo mismo que estamos hablando, que no sepamos que existe. Yo no supe, tú no supiste, que somos 1000 generaciones de diferencia, que no supimos de la carrera de ingeniería en alimentos, por ejemplo. claro. Entonces, lo que ustedes hacen ahora de ir a los colegios, ir con experimentos, que se encanten con la ciencia, creo que es un gran paso que la sociedad se acerque. No estoy hablando solo de estas carreras, estoy hablando en general de las carreras científicas. Creo que son muy alejadas de la sociedad porque el hito o el mito de que son muy difíciles, que no cualquiera puede, Claro, eso mismo, sí. pero en realidad creo yo al final que el que logra una disciplina de estudio puede estudiar cualquier cosa. Porque la disciplina de estudio del colegio es muy distinta a la de la universidad, porque en la universidad uno tiene que ser estratégico. Llega un momento en que tienes 3 pruebas, tienes que entregar un informe o 5 informes y tener. Entonces, bueno, así lo hago yo con mi sobrino. Ya le digo, ¿qué te toca? ¿Qué tienes? ¿En qué te ha ido bien? ¿En qué te ha ido mal? Porque es una estrategia que después te sirve para el trabajo. O sea, priorizar lo que es más importante, y si ya en todos en 4 ramos está mal y en ese te tienes que te centrar. En lo otro estudias por encima del otro. Entonces son estrategias que uno tiene que hacer. Entonces, finalmente, uno tiene que aprender a estudiar para estar en la universidad. Porque yo creo que todos somos capaces. La verdad que es como el que tiene un sueño de abuela. Porque aquí tenemos de colegios privados, de colegios públicos, de colegios subvencionados, y todos estamos acá, po, claro. Entonces tampoco no es que, yo creo que es una disciplina que se adquiere los 2 primeros años. Y después el tercero, ahí viene como un poquito todas las incertidumbres, los desánimos de que soy lo peor. Y no, pues si todos pasamos por eso, po. Sí, porque el mayor miedo que tienen todos los estudiantes es echarse un ramo, o como que ya me atrasé, todo. Entonces, como hablando como de este tema, de qué diría usted, le puede decir usted a los estudiantes tanto de la facultad, de la universidad y los futuros profesionales que ingresan a estudiar una carrera científica, en base a esta presión como de me voy a echar un ramo, ¿qué consejo les da? Mira, yo no he averiguado acá, pero en la Católica yo siempre supe que éramos la segunda carrera que se echaba más ramos.
siempre supe. Primero era matemática, que era la carrera así top que se echaba más ramos, y luego veníamos nosotros. Entonces, claro, efectivamente, me eché un ramo, pero yo tenía compañeros que se echaban mucho más ramos, pero no, yo no vi que les afectara mayormente. Entonces, echarse un ramo es normal, o sea, que no echarse un ramo en el área científica, hablemoslo así. Ahora, que pasamos por periodos que efectivamente yo ahora lo he comprobado, que es como el tercer año en el que uno colapsa. Y todos colapsamos, el que diga que no. Bueno, unos colapsamos de mayor manera, otros de menor. Yo me enfermaba físicamente, hay otros que se enferman psicológicamente. Entonces, todos tenemos entonces, pero todos hemos sobrevivido, todos hemos sobrevivido. Y todo es una enseñanza, porque creo que finalmente uno tiene que aprender a manejar sus tiempos, saber estudiar, porque es muy distinto a lo del colegio, y lo otro, ser estratégico, po. Ser estratégico, decir, a ver, tengo 5 pruebas, ¿de cuál en la que estoy peligrando? En esta, para este estudio, en este para qué no. Entonces, son estrategias que, si bien es cierto, tenemos que estudiar y aprender todos los cursos y todo, si no hay otros profes que me van a matar, pero efectivamente uno tiene que ser, porque después en el trabajo uno tiene que ser así, tiene que ser estratégico. Uno que van aquí, la mayoría va a trabajar en laboratorio, hay resultados que lo quieren para ayer, no para mañana. Entonces son las prioridades que uno tiene que tener, así como también cuando desarrollan la tesis. Claro. También hay, pero ahí yo creo que viene un reencanto de todo lo mal que lo pasaron en la carrera, por lo menos lo que me pasó a mí. Yo me reencanté con toda la parte experimental. Sí, yo. Creo que lo que más le llena a uno en la carrera es la parte del experimental. Y lo otro que me gustaría dejar como mensaje es que la ciencia del futuro es interdisciplinaria y aplicada. Yo creo que tiene que ir en ese enfoque la ciencia. No enfocarnos en nuestra propia área, química, física, biología, bioquímica, farmacia, sino que tenemos que hacer como investigación más interdisciplinaria. Me parece. Profe, creo que para ir finalizando, creo que nos deje un pequeño mensaje, un recuerdo que le estamos dejando aquí, uno, unos lápices para que usted, si quiere, se dibuja, nos deja una firma, un pequeño detalle que nos quiera dejar a nosotros, como para recordarle su paso por nuestro podcast, Pero es un mensaje para ustedes. para nosotros, Para sí, ustedes, para, para el grupo, para el grupo. para el grupo, igual vamos a dejarlo después en una vitrina para que quede ahí de como trofeo. Sí, ya que va a ser como nuestra pionera en nuestro trabajo, en esta nueva experiencia, nuevo camino en lo que es la divulgación. Y agradecemos mucho su participación en el podcast y contarnos su experiencia, su historia, que igual para mí fue emocionante. De, wow, escucharlo de verdad, era como, ¿cómo lo veo tanto? Sí, también me lo pregunto. Pero yo encuentro muy lindo mi camino, a pesar de haberlo pasado tan mal en el pregrado. Claro, sí, porque como la pasó mal, pero después lo que es doctorado, muy bien, como que emocionaba haciendo tantas cosas y lo que te la marcó durante el transcurso de su carrera científica. Sí, les voy a dejar un. Achuta. Ah, es por ejemplo, Sí. está por ejemplo, Sí. sí. Sí, si quiere hacer un dibujito, Oh, una florcita, obvio. una chía. Sí, les voy a hablar, sí. ¿Ustedes saben a qué se parece la chía? No. Se parece mucho a la lavanda. Ah, la lavanda. Sí, muy parecida a la lavanda. Ahora, No, yo la conocía en los granitos blanco y negro. claro. Es muy parecida. Y la verdad es que yo no sabía tanto como los efectos que tenía medicinales. Son impresionantes. La cantidad de ácido rosmarínico que tiene, pero es que se mueren la cantidad de ácido rosmarínico que tiene por kilo.
y cafeico, los dos. Ácido romarínico y cafeico son los que más tienen. Se nota que quería ser diseñador de interiores, ¿eh? Le aplica el dibujo. Ahí está el nombre científico que se llama Uchia. El futuro de la medicina está, está muy, muy bonito. Ok. Bueno, profe, muchas gracias por ser parte de este el primer capítulo. Hoy, como les puse acá, sigan con tan linda iniciativa. Mucho éxito en todos sus proyectos de vida. Muchas gracias, profe. Bueno, besito.